Bienvenidos a una nueva edición de Liderazgo desde el Corazón. Recuerden, por favor, suscribirse a nuestro canal, hacerle like y activar la campanita para que cada vez que vaya saliendo una nueva edición, ustedes la puedan ver. El día de hoy nos acompaña Alejandro Arango. Él es el CEO y fundador de Magneto y Marvel y que hoy se une a este exclusivo mundo, más que exclusivo de líderes, para hablar desde el corazón. Alejandro, bienvenido. Mil gracias por la invitación. Me emocionó mucho saber que estaban construyendo este podcast tan interesante, así que qué bueno que estén aquí en nuestra casa y qué bueno que podamos conversar y hablar de tantas ideas que estás planteando. Hombre, Alejandro, muchas gracias. De algunos amigos en común que tenemos y conversando sobre ti un poco, preparándome para poder hacer esta entrevista, una de estas personas me decía que eres un visionario y realmente lo eres porque en una industria de los recursos humanos que hoy se está comenzando a dinamizar, a transformarse, a cambiar y demás, pero en este momento definitivamente tanto Magneto como Marvel y la labor que has venido haciendo efectivamente está revolucionando esa historia. ¿En qué momento sientes o ves que eres un emprendedor que quiere cambiar el status quo en el cual en este momento el mundo de los recursos humanos se encuentra? Mira, nosotros terminamos en el mundo, y digo terminamos porque esta compañía tiene otro socio que es Pablo, que además es mi hermano, y es el otro cofundador de todo esto, pero nosotros terminamos en recursos humanos un poco por accidente. Lo que sí hemos tenido claro desde hace más de 10 años que empezamos a emprender es que nos gusta el emprendimiento que genera impacto en la sociedad. Y el primer emprendimiento que tuvimos todavía existe, ya te voy a contar, pero es un emprendimiento que pretendía que cualquier niño en Latinoamérica se pueda leer un libro y también cualquier joven, o sea, democratizar la lectura en Latinoamérica. Entonces, creamos una aplicación que permite que los jóvenes ya no tengan que llevar en su maletín los libros, sino que en su celular puedan leerse los libros de manera electrónica. Y esa idea empezó a crecer un montón. Hoy está en más de 3.000 universidades en Latinoamérica. Después, esa compañía se unió a la compañía más grande del mundo de bibliotecas y hoy desde la Universidad de los Andes, aquí en Bogotá, hasta el metro de Sao Paulo, de Medellín, hay libros, pues en las universidades lo pagan, pero tenemos planes gratuitos y hemos logrado que más de 3 millones de libros sean leídos por personas de estratos bajos en Latinoamérica. Entonces, vos dirás que tiene que ver eso con recursos humanos. Cuando fuimos a contratar la country manager de Chile, contratamos un headhunter Ujú. y le dijimos, tráenos una persona muy digital, moderna, porque esto es un marketplace de libros que está democratizando la lectura digital, y nos traían gente súper tradicional de bibliotecas tradicionales que está bien para otras cosas, pero no para esto. Y como a la segunda o tercera vez, este headhunter muy famoso que todos conocemos nos dijo, no, sabes, se cancela el proceso, ustedes no supieron explicar bien y además nos cobraron una multa. Entonces yo dije, el mundo de los headhunters hay que reinventarla por dos razones. Una, porque se necesita más tecnología en los headhunters. Y segunda, porque muchas veces algunos headhunters lo que hacen es que te pasan como a sus conocidos más cercanos, entonces tienen unos grupos de un CFO, un CMO, y te lo pasan, pero no tienen capacidad de ver cuáles son los mejores CFOs de todo un país para decirte, este es el que te corresponde. Eh, ya te contaré más adelante de dónde nace la otra compañía Magneto, pero empezamos a darnos cuenta que para que una compañía, en ese caso la compañía de bibliotecas digitales, creciera, tú necesitas encontrar el mejor talento. Y dijimos, si no nos está respondiendo un headhunter de manera oportuna, creemos un headhunter que ayude a traer el mejor talento para transformar las compañías. Y hoy este headhunter está en 4 países, perdón, está en Colombia, Centroamérica y México, y creemos que conseguir buen talento, hablando primero de la alta dirección, es lo que hace que una compañía sea exitosa o no. Muchas veces más que la misma idea que tiene el empresario.
Vayámonos un poquito más atrás de ese espíritu de emprendimiento. ¿En qué momento comienzas a emprender o te nace esa gran inquietud por emprender? O sea, cuéntanos de cuando estuviste en la universidad, qué estudiaste y de ahí en ese momento digo, bueno, yo lo que quiero es definitivamente lanzarme a asumir el riesgo y el desafío del emprendimiento. Sí, mira, yo creo que yo vengo de una familia de 6 hijos, yo soy el mayor, y desde que empezamos, pues desde que yo estaba en el colegio, siempre me acuerdo que el primer computador que compramos Pablo y yo, lo compramos vendiendo stickers en el colegio. Traíamos stickers de Estados Unidos y los revendíamos en el colegio. Entonces mi papá nos los traía y los revendíamos y con él compramos el primer computador. Luego unos patines, bueno, y así un montón de cosas llegamos a vender. Vendíamos gorras, vendíamos de todo. Y eso no eran pues los mega emprendimientos, pero pues uno a los 10 12 15 años hacíamos ese tipo de... Entonces siempre he estado en una familia que ha sido como muy negociante, muy de hacer cosas. eh, y más adelante, mm, cuando entré a la universidad, yo estudié ingeniería de producción, Pablo, mi socio, estudió economía y yo terminé por varias circunstancias trabajando en la Embajada de Colombia en China. Entonces, yo siempre digo que a veces cuando estamos acá en Colombia vemos que Colombia es pues como el centro, pues Sí, del mundo, ¿sí? sí, y Colombia es muy importante para todos los que vivimos en Colombia, pero cuando uno va a un país como China y se da cuenta de la amplitud de ese país, yo creo que eso nos abrió, pues me abrió a mí mucho la mente de el mundo es gigante, Colombia es lo único que conocían los chinos en esa época, porque en la embajada estábamos promoviendo la campaña, no sé si te acordás de Colombia es pasión, Sí, eh, los chinos dirían, ¿dónde queda Colombia? Yo le dije, ¿cómo que dónde queda Colombia? En África, y particularmente porque esa campaña de Colombia es pasión la hizo en su momento el gobierno eh, del presidente Uribe para transformar la imagen negativa del país ante las drogas y todo esto. sí, Pero en quitarnos China, el estigma de Pablo Escobar y demás. total. Pero en el caso de China, ni siquiera sabían quién era Pablo Escobar. Entonces, lo único que conocían los chinos cuando hicimos el estudio de mercado era Higuita, el arquero, por el Uy. escorpión, ¿te Claro, acordás? sí, sí. Eh, entonces, esa estadía mía en China, un par de años, fue muy valiosa para darse cuenta uno de la globalidad del mundo, de cómo China estaba sacando millones de personas de la pobreza. Y por ahí empecé a ver que cuando tú haces, en Latinoamérica tenemos 1000 problemas por solucionar y China ha sido capaz de solucionar esos problemas para millones de personas en gran masa. Entonces me empezó a gustar el emprendimiento de impacto y cuando regresé empezamos todo ese camino con Pablo, pues de emprender y de levantar capital y de hacer cosas, pues obviamente más estructuradas, pero desde pequeños vendíamos cosas en la calle y hacíamos emprendimientos por ahí ¿Y pequeños. eso es algo que tú veías de tu papá, de tus tíos, de tu familia cercana o simplemente como que comenzaron a ver eso, la oportunidad de vender cositas y con eso ganarse una plata para comprarse el computador, lo que fuera? Pues sí, también en gran parte mi papá ha sido muy emprendedor en diferentes negocios, en 1000 temas se ha metido, negocios en diferentes países y demás. Y siempre vimos en mi papá una persona súper emprendedora que un día salía con una idea de hacer algo nuevo, de traer un tema nuevo. Se, se le ocurren un montón de locuras y yo sí creo que el emprendimiento puede salir de cualquier parte, pero el ejemplo que uno tiene en casa muchas veces es lo que hace que un emprendedor empiece desde pequeño a hacer cosas. Y la otra fuente de emprendimiento que hemos entendido muy bien es la necesidad. Hay veces que alguien no tiene por allá un papá emprendedor, pero la necesidad yo creo que es la madre del emprendimiento y de la innovación. Nosotros tenemos una cantidad de personas que trabajan con nosotros que son mucho más emprendedores y más innovadores que nosotros. Y cuando escuchar la historia de vida detrás no ha sido una historia fácil, pero son personas que se han sabido rebuscar y salir adelante. Entonces, todo eso del emprendimiento de impacto nos gusta mucho y después te darás cuenta que lo que hacemos tiene mucho que ver con impacto. No, total. Y además es que cuando
cada vez que hablo contigo, que hablo con Pablo, veo precisamente esa, digamos que esas ansias o esas ganas de ayudar, o sea, de emprender, de crecer, de hacer industria, de hacer país, pero por sobre todo de ayudar muchísimo a las personas. Pues eso me impresiona muchísimo. Hablas mucho de Pablo, y pues obviamente es tu socio y demás. ¿Y tus otros hermanos, cómo es la relación con ellos? ¿Son también emprendedores o ellos han tomado otros caminos? Mira, obviamente, pues Pablo es el que trabaja y somos socios en todo esto. Y tengo 4 más. Entonces, los otros 2 también como hermanos montaron un emprendimiento. Es un emprendimiento de democratizar la belleza en Colombia. Y es Ujú. que cualquier persona, el maquillaje, ya sabrás que es costoso, ¿cierto? Entonces no es para todo el mundo, pero la mujer latina le encanta maquillarse. Entonces, ¿cómo hacer para que hayan productos más asequibles y más democratizables a toda la sociedad? Y hoy tienen un e-commerce, se llama Ethos. Estuvieron en un concurso de Snapchat, de esta famosa red Sí. social de Estados Unidos, se lo ganaron, levantaron un capital para empezar y hoy están en todo el país y están pensando en crecer afuera. Entonces, esos dos emprenden juntos. Pedro, que es el que sigue, está en la universidad todavía. Y María, que también está en la universidad, trabaja en el área de marketing del Headhunter. Y los dos que emprendieron en maquillaje también trabajaron con nosotros un tiempo. Entonces, todos les gusta el tema del emprendimiento y están tratando de sacar cosas adelante. Y emprender no es fácil, pero como cuando se lleva el espíritu, uno persevera y es como algo que en este caso de tantos hermanos que tengo lo han llevado como en la sangre. Es una característica de las familias paisas el emprendimiento y el estarse ayudando permanentemente. Seguramente tendrán conflictos y peleas entre los hermanos y con tu socio y demás. ¿Cómo logran solucionar esos conflictos familiares que a veces las empresas familiares terminan siendo satanizadas precisamente porque no se saben gestionar bien los conflictos familiares? ¿Cómo logran manejar ustedes esa gestión de conflictos? Sí, mira, afortunadamente, yo siempre digo que cuando uno comparte los valores, puede ser con un hermano, con un socio que no es hermano, para construir algo, las cosas, y hay respeto entre las dos partes, las cosas tienden a salir adelante. Pero en estos días, y yo no creo que el emprendimiento sea solo de los paisas, o porque hay como ese dicho, pero también cuando voy a Cali yo veo una gente súper emprendedora. La mayoría del emprendimiento hoy, las grandes startups están acá en Bogotá. El capital de riesgo, una de las cosas que yo le digo a los venture capital es, no pueden invertir toda la plata en Bogotá. Ujú. En el país, este es un país de regiones y hay que ir a ver a los emprendedores de las regiones. En Barranquilla hay cosas muy interesantes. Entonces, al final yo creo que muchas de las grandes startups del mundo hoy son fundadas por más de una persona. En el pasado, el fundador era uno solo. Hoy en día, muchas de las compañías eh, relevantes tienen varios fundadores. Ahora, mm, yo creo, y a mí me da mucha tristeza ver, hay familias o empresas icónicas de este país que cuando vas a ver por dentro, las siguientes generaciones eh, empiezan a destruir valor. Y uno de los mensajes que, pues, o lo que tratamos de hacer en Marvel Headhunter es ayudar a estas familias precisamente a, bien sea con terceros, hay veces que la familia no debería administrar el negocio porque no Ujú. están capacitados, hay veces que sí, y hay miles de conflictos. mm, pero en Colombia hay una oportunidad gigante de que muchas compañías que tienen un gran legado no se vayan a perder por las nuevas generaciones. Entonces, en nuestro caso, hemos tratado de predicar con el ejemplo de tener una compañía con un muy buen gobierno corporativo y con muy buenas prácticas para que siempre haya transparencia, tanto pues con los accionistas como con los dueños, como con los empleados. Y yo creo que eso ha funcionado bien y va a seguir funcionando en la expansión que estamos haciendo en la región. Yo veía en estos días un podcast con el presidente de Carvajal y le hacían esta misma pregunta. Sí, Y pues él decía que lo que a ellos les habían inculcado desde hacía mucho tiempo es que no se podía educar a niños ricos. O sea, que a ellos les habían inculcado el formarse, el capacitarse, el prepararse
a quienes quisieran, porque no necesariamente el nacer en una familia que tiene una compañía, pues sus hijos van a tener vocación de desarrollar o hacer crecer esa compañía, sino de pronto sí que permanezca en el tiempo, y que efectivamente tenían que hacer esa construcción de un buen gobierno corporativo para hacer que la compañía subsistiese y pues que quienes quisieran estar allí se hubieran capacitado para demás y los demás pues bueno, puedan buscar su vida de alguna manera. Dentro de, dentro de ese aporte que quieres y que desde Marvel le quieren hacer a las compañías, ¿qué tan difícil es abordar de cara al fundador? Porque a veces los fundadores precisamente han sido muy exitosos de llegar y decir, venga, es que necesitamos que usted suelte un poco las riendas de este tema y que pueda venir un tercero, que pueda venir alguien de la familia a manejar la organización pues dejar que incluso pueda tener un rumbo distinto al que usted le ha marcado durante este tiempo. Sí, yo creo, mira, cuando, cuando la mayoría de compañías en Colombia son de origen familiar y el tejido empresarial colombiano es familiar, inclusive muy de compañías medianas. Entonces, por mucho tiempo, yo siempre digo, a mí me encanta leer biografías y historia y hay un concepto que yo vengo estudiando hace mucho y es el tema de movilidad social. Y es, uno no escoge dónde nace, ¿cierto? Ni Ujú. la familia donde nace, si es rica o pobre, pero un país sí debería permitir que haya movilidad social. En los años 1800, si vos no habías nacido, o la riqueza se heredaba. Sí. Si vos naciste pobre, te morías pobre, pero el que heredaba la tierra era el que manejaba el capital. Luego, en la era industrial, pues todos estos empresarios, porque muchos de los empresarios hoy colombianos que tienen grandes compañías, son compañías que tienen en promedio entre 40 y 70 años. Y esas personas, de alguna manera, se está viviendo hoy el mayor relevo generacional de la historia reciente de Colombia. Entonces, en esta era de hoy, el tema de movilidad social ha cambiado dramáticamente. Antes, si tu papá no te había dejado una gran compañía en Colombia, en la época industrial para emprender se necesitaba mucho capital, tenías que hacer carrera en una compañía, pero si hablamos del 2000 en adelante, en la era tecnológica, más del 85% de los emprendedores, y no te estoy hablando del mundo, de este Ujú. país, pero más o menos igual, no vienen de haber heredado una gran fortuna. Entonces, en este mundo de la tecnología, la movilidad social genera oportunidades gigantes. Pero volviendo a tu pregunta de las empresas tradicionales o de las empresas que hoy Ujú. componen el gran empleo en Colombia, por ejemplo, estas familias fueron creadas, pues son personas que sacaron grandes compañías adelante de manera muy empírica. Los temas de gobierno corporativo, de sucesión, muchos de los hijos, porque hoy se nos olvida, muchos de los hijos de estas generaciones y estas personas que eran los empresarios de los años 80 y 90 no crecieron en Colombia por la violencia. Pues la violencia. Entonces, muchas de las sucesiones no existen. Los hijos viven en el exterior, no están preparados para esto y ahí nosotros jugamos una gran labor de ayudar a cohesionar, porque pues al final de lo que se trata es que la compañía siga siendo sostenible en el tiempo, que los empleos sigan existiendo y pues que la familia también se beneficie. Pero hoy el mayor reto de sostenibilidad de las grandes compañías es pasar la etapa de un fundador lo era todo y que pues la vida se acaba y sin él no están preparadas las compañías para seguir creciendo y existiendo con éxito. Profundicemos un poco más el tema de las emociones cuando estás negociando un negocio, o sea, un plan de sucesión, de pronto montar una junta directiva y, y esa resiliencia o esa resistencia que en un momento dado dice, ya va el negocio, no va, se nos cayó y demás. O sea, esas frustraciones, o sea, todos esos sentimientos que como seres humanos normalmente nos dan, ¿cómo los gestionas? ¿Cómo manejas eso? Siempre los que te hemos visto, te conocemos, te vemos siempre muy animado, muy tranquilo y demás, pero la procesión va por dentro. O sea, ¿cómo manejas esa procesión? Sí, 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 yo creo que
no hay, a ver, la responsabilidad, cuando uno se pone a pensar que hace un headhunter, muchas veces la responsabilidad de llevar una buena persona, liderar una organización, o ayer estaba aquí Martín Sala, perdón, Ricardo Sala, que es para mí de los hombres que más sabe de juntas directivas, estábamos conversando y yo le decía la responsabilidad de poner un buen miembro de junta, un buen CEO, un buen director de marketing o cualesquiera sea el cargo, es muy grande. Un buen CEO multiplica una compañía, un mal CEO quiebra una compañía. Entonces, cuando uno trata de explicarle a alguna familia, porque vuelvo y te digo, a veces pues trabajamos con bancos, con las multinacionales tienen más claro ese tema de la Ujú. sucesión, pero muchas de las compañías, si usted coge las 1000 compañías más grandes de Colombia, el 80% o todavía está el dueño o el dueño pues hace 20 años estaba. Entonces, lograr que haya una junta. A donde llegamos muchas veces hay problemas. Siempre digo que a veces la plata trae más problemas que felicidad. Familias muy ricas, pero agarradas entre ellas, peleando. eh, en fin, entonces nosotros siempre lo que le decimos a la familia es, vea, al final necesitamos garantizar, independiente de los intereses de cada uno de ustedes, que esta compañía, si ya lleva 50 años, se piense hacia los próximos 50 años. Y cada decisión que tomemos, desde contratar al gerente o el presidente hasta las que ustedes tomen de ahí en adelante, piensen en hacer sostenible esto y no solo por ustedes, porque es que hay compañías que generan 10.000, 20.000, 30.000 empleos en este país. Y yo tengo una teoría y es que si en este país la tasa de desempleo se bajara como en México, por ahí al 4, 3 o en alguna región al 2%, que hoy pues siempre estamos entre el 8, 10 y a veces sube al 11, 12, la violencia en el país casi que desaparecería. O sea, en un país con alto empleo, los jóvenes tendrían la oportunidad de trabajar, de hacer un montón de cosas. Entonces, al final, una cantidad de cosas que impactan a la sociedad se terminan resolviendo en una sala de juntas donde se escoge una junta directiva, un presidente, donde una familia toma la decisión de soltarle a un buen administrador su compañía para que pueda seguir subsistiendo. Entonces, son conversaciones muy difíciles, no siempre lo hemos logrado. Aquí yo tengo un equipo, yo soy tengo un equipo espectacular en Mármol, expertos en todo esto. Sin embargo, no siempre todo sale bien, porque al final estamos generando relaciones humanas. Entonces, contrata uno al presidente de una compañía y a los 3 meses se agarró con el fundador. Y el fundador quiso seguir haciendo lo que hacía siempre, que le funcionaba siempre, y este explicándole que ya no. Entonces, el arte de negociar con personas y transformar compañías a través de personas es un arte. Cuando yo empecé en eso, porque además yo vengo del mundo de la ingeniería, donde 1 más 1 es 2 y no hay discusión. Sí, y el ángulo es tal sí, allí no hay mayor discusión de O la sea, teoría. el mundo de las personas a veces tiene áreas grises que son difíciles de ver. Entonces, esta carrera ha sido muy bonita, pero al final te das cuenta que, como te empecé diciendo, un gran gerente hace que una compañía pueda seguir siendo sostenible. Cuando le cuentas a tu esposa o de pronto esas conversaciones con Pablo ya, pues como hermanos, no como socios, em, y comienzas a mostrarle así, digamos que tus frustraciones y demás, ¿cómo logras descargarte un poco de esa tensión? Porque además pues es tremendamente tensionante. O sea, ¿cómo le explica uno a una serie de personas que, oiga, el camino es este y de pronto lo que ustedes están esperando de esta persona por ahí no es, sino tiene que ser por este otro lado? O sea, ya ese momento de intimidad en tu casa, charlando con tu esposa, tomándose un café. Sí, mira, yo creo que siempre el polo, yo trato de los fines de semana uno tratar de desconectarse, pero en este negocio, y con Pablo hablo, es más, ahorita a las 7 de la mañana me llamó a preguntar una cosa y yo con Pablo puedo hablar 10 veces al día de lo que pasa en el día a día, pero yo sí creo que a veces desconectarse un poco con la familia. Yo tengo 2 hijos, Valentina y Emilio, muy pequeños, y el ritmo, o sea,
hacer empresa necesita un enfoque y una resiliencia y, o sea, estamos haciendo empresa en un país que es difícil hacer empresa. Ujú. Entonces, hacer empresa para todos los que estamos tratando de emprender, vos que en la empresa que lideras has hecho tanto por tanto tiempo, uno necesita una resiliencia gigante. Y a veces si no tiene, mi esposa es una gran compañera en ese sentido, pero como digo yo no puedo contarle los problemas a los clientes, yo no puedo, a veces esta organización ya tiene más de 300 colaboradores y de alguna manera también, pues, quienes la están liderando tienen que transmitir el optimismo que es lo que permite que los negocios, porque los negocios no siempre son buenos, hay días malos, días buenos. Entonces, mantener a una organización optimista, mantener a la familia contenta y optimista, a los inversionistas, porque hoy esta compañía ya no es solo de nosotros, hay una cantidad de inversionistas internacionales, mexicanos, colombianos, centroamericanos, es un reto gigante. Y al final dice, bueno, ¿y quién le va a decir a uno, "Ey, vos, ya tenés a todo el mundo contento, y vos cómo estás?" A veces uno no tiene a quién decirle si está contento o no. Pero al final, yo siempre digo, porque en Endeavor, en conversaciones con emprendedores que están apenas empezando una idea, yo siempre digo que si la idea que usted está transformando o sacando adelante tiene un impacto y usted después puede ver ese impacto tangible, uno se levanta todos los días con un propósito muy claro. En el caso, por ejemplo, de Magneto, que pues hoy en Magneto hay 300.000 ofertas de empleo abiertas Ujú. y yo siempre digo que el que consigue un empleo no transformamos solo la vida del que lo consigue, sino de toda la familia. O sea, te cuento una historia muy bonita que pasó en Magneto, pero entonces tenemos un gran propósito de este país, no solo tiene el 10% de desempleo, si te vas a lo juvenil es mucho más alto, No. y además una informalidad gigante. Muchos, la mitad de los colombianos. 12 millones de subempleo tenemos en el país. Y eso en el largo plazo tiene un impacto gigante en la sociedad, en pensiones, en salud, en todo lo que compone pues el poder ser formal. Entonces, Magneto está tratando de ser la compañía que más formalice gente en Colombia. Y si te vas al resto de la región, el problema de desigualdad y de informalidad es parecido. Entonces, al final, todo este impacto que genera y demás, estas compañías te permite también como balancear, pucha, uno sentir que está haciendo algo por la sociedad. Y creo que todos los que trabajan acá, porque acá se trabaja un montón, tienen ese propósito claro de, tenemos una misión muy clara de ayudar a que en Colombia la informalidad caiga, el desempleo caiga y ayudar a que las compañías de este país o el país donde estamos actuando puedan seguir siendo sostenibles en el tiempo. Creo que es un propósito grande y que trae buena satisfacción Mm. también y compensa a veces tanto día a día que es difícil de manejar. Soluciones Inmediatas es una compañía que lleva más de 30 años en el mercado brindando soluciones de una empresa de servicios temporales para todos nuestros clientes. Contamos con toda la tecnología de inteligencia artificial y todas las herramientas para poder cumplir con las necesidades y los requerimientos que tiene el mercado. Si tienes la necesidad de contratar empleados en misión, en donde vayas a tener la tranquilidad de contar con una compañía, con un gran aliado, piensa siempre en Soluciones Inmediatas. De otro lado, Poder Humano es una compañía que ha logrado empaquetar todos los requerimientos que tienen las áreas de recursos humanos, como el recurso a las incapacidades, tenemos una unidad de Headhunter, tenemos una unidad de consultoría y muchas otras herramientas también desde el punto de vista de inteligencia artificial para poder hacer que la labor diaria de recursos humanos sea muchísimo más fácil y que toda la operatividad la dejen en manos de los expertos, en manos de nosotros, para que recursos humanos, al igual que las gerencias de las compañías, puedan dedicarse realmente a lo más importante, a su gente y a la estrategia. Esas conversaciones complejas que todos debemos tener con nuestra familia, eh, con nuestras juntas directivas, en tu caso con los socios y demás, ¿cómo logras manejar esa, digamos que esa ansiedad o esa cosa que da en un momento dado para, no sé, hablar con tu señor y decir, oye, mira, es que yo tenía proyectado un viaje de 15 días, pero se me alargó otros 15 días y de pronto hay algún tema importante en la familia?
o que las cifras no eran lo que en un momento dado se esperaban y entonces hay que ponerle la cara a los socios y decirle, mire, las cosas no salieron de esta manera y demás. Em, ¿Cómo logras enfrentarte en un momento dado a gestionar pues estas cosas que no son fáciles, estas conversaciones complejas con todas las personas con las cuales nos relacionamos? Total, esa es buena pregunta. Yo creo, mira, en lo familiar, yo creo que gracias a Dios tengo una familia que ha tenido la paciencia de, yo acabo de llegar 3 meses de México y pues mi esposa y mis 2 hijos tuvieron pues, la buena voluntad de acompañarme y se fueron conmigo 3 meses a México. Y yo le decía a mi esposa, ve, a lo mejor que ellos vean que hay otro país, que el papá está tratando de abrir algo en otro país, que no solo es pues yo creo que los ciudadanos, hoy el mundo con todas las tecnologías es muy global, entonces que hoy los jóvenes, los niños se puedan ver esto, pero implica ser pues imagínate yo con toda la familia por allá y uno abriendo un país que implica 18 horas de trabajo Ujú. Y un y país tan grande, tan complejo como es México. como en México, y se acabó la leche del niño y puchi, que no la lograron, menos mal Rappi también está en México, pero tratar de acompasar todo eso en los familiares es duro, pero gracias a Dios he contado con una buena esposa que me acompaña. Con el tema de los inversionistas, yo siempre digo que cuando uno junta toda Latinoamérica, eh, el tamaño de Latinoamérica es interesante. Y somos una región que aunque Brasil es muy diferente, pero al final que hablemos español y, o sea, Latinoamérica puede ser vista como una región de muchas oportunidades. El capital, al final uno necesita buenos socios, necesitas una muy buena idea, pero las compañías necesitan capital para salir Ujú. adelante y más en el mundo de la tecnología, porque vos puedes estar compitiendo hoy con gente de cualquier parte. El mundo, en la mayoría de startups, la competencia es global. Entonces, cuando uno tiene inversionistas, yo creo que es muy positivo en el sentido de que tenés a alguien que todas las mañanas te está recordando que ya no es a tu ritmo, sino al ritmo del mercado. Claro, tienes que cumplir 3x, 5x, 10x de crecimiento y demás. Y 2X en el mundo del emprendimiento no es, nadie te va a felicitar. Sí. Entonces, tratar de cambiar grandes problemas y crecer compañías de manera exponencial es un reto enorme. Más, muchas de las compañías en 2021 hubo un boom de Venture Capital en la región y hoy muchas están cerrando, pues para no decir nombres, pero compañías que levantaron más de 100 millones de dólares están cerrando sus compañías. Entonces, yo lo que digo es a los inversionistas, esta compañía tiene un propósito exageradamente claro y es transformar el mundo del empleo y hacerlo más eficiente, impactando a millones de personas. Y a hoy no hemos cambiado ni vamos a cambiar nuestro propósito. Entonces, desde que no tenga eso claro, el inversionista dice, van por la ruta. Ahora, ir más rápido depende ya no de Alejandro, de Pablo, Mm. depende de 300 personas que están convencidas de hacer esto. Entonces, yo creo que escalar una compañía de manera global es un reto titánico, eh, y los inversionistas son inversionistas y ese es su negocio y ellos pues lo que ponen es el capital, el conocimiento. Entonces, aprender a manejar al inversionista es un reto gigantesco, pero también oportunidad de que si las startups que se crean en esta región, en Colombia, funcionan bien, pues aquí va a llegar mucha más inversión y vamos a poder hacer más empresas. Entonces, pues también un reto de sociedad de las startups cumplir con lo que se comprometen para que más inversionistas de otros países vengan a traer su dinero acá. ¿Cuál crees que sea el origen del amor por los colombianos, por nuestra tierra? Porque ahora escuchándote hablar y a muchas otras personas, y digamos que los que hemos tenido la oportunidad de vivir en el exterior, incluso hasta de quedarnos fuera, siempre decimos, no, no, vamos para nuestra tierra, vamos a Sí, apostarle sí. a nuestro terruño, siendo que hay países maravillosos, pues el mismo México, México es espectacular, Argentina, bueno, no sé, o sea, cualquier país de América Latina es absolutamente maravilloso, pues, y ni hay que hablar de Europa, los mismos Estados Unidos. Eh, ¿Cuál es ese amor que tú le sientes a tu tierra y que le quieres transmitir a tus hijos y el motivo por el cual te la estás jugando, dirían los españoles, estás dejando la piel en la arena?
que te hace despertar y generar todo este movimiento hacia emprender y transformar sociedad? O sea, sabes que es una buena pregunta. La semana pasada hablaba con el presidente, yo creo que una de las 50 compañías más grandes de México, que es manejada por un colombiano. Y ese colombiano lleva ya, yo creo que 20 años, 30 años, lleva ya mucho tiempo en México. Y, y ha podido ser exitoso profesionalmente, pues porque maneja una compañía en México que era la misma compañía, esa misma multinacional. Colombia es una décima parte de lo que vende México. Entonces le digo, bueno, ¿y qué sigue para vos? Porque estamos hablando de un tema de que él entra a una junta directa y me dice, Alejandro, me jubilo y me voy a Colombia. Me regreso a Colombia, me voy a hacer una casa en Colombia, voy a construir con mi familia y yo espero pasar el resto de mi vida en Colombia. Entonces, yo creo que hay algo que no se consigue fácil y es la calidad humana del colombiano. El colombiano tiene dos cosas. Hace un mes y medio también en México reunimos un grupo de empresarios alrededor de un candidato con todo esto de la presidencia, no sé Ujú, qué. Habían 100 colombianos que manejan compañías multinacionales o mexicanas en México y no las maneja un mexicano, las maneja un colombiano. Intel, Qualcomm, Procter, o sea, son manejadas por colombianos. Entonces, yo creo que el colombiano, tengo dos teorías. La primera es que a Colombia le ha tocado una historia tan dura que aquí hay una resiliencia gigante. Y cuando eso lo pones en valor en una compañía en otro país, tenés un ejecutivo que madruga más que el resto, trabaja más que el resto. Si le dicen que hay un problema, mira a ver por dónde lo soluciona. Y eso lo valora el mercado. Nosotros mandamos gente a Centroamérica, la que quieras. Y lo segundo es que la calidad humana del colombiano, cuando está en Estados Unidos, en otros países, las sociedades son individualistas, son sofisticadas y eso dice la gente, pero vos te montas en un ascensor y la gente no te saluda, vos te caes en el piso y nadie te... Aquí hay algo que todavía existe, cercanía de la gente, que es espectacular. Yo estaba en el ascensor de la oficina de nosotros en Medellín y habían 5 colombianos, 5 americanos que montaron una compañía acá en México de tecnología, trabajan remoto, venden para el ujú. mundo y viven en Medellín. Medellín hoy es la ciudad, tiene más nomads, más trabajadores digitales que Barcelona. Entonces, esa sociedad que acoge a la gente, que es amable, que si le decís que dónde queda la oficina, te acompaña a las 3 cuadras, eso para el que viene a sociedades modernas, entre comillas, lo valoran un montón. Entonces yo creo que Colombia, nosotros nacimos en Colombia, queremos ser una compañía global, pero yo hoy tengo que reconocer que esa compañía es lo que es porque hay unos colombianos excepcionales y tenemos otras nacionalidades, pero los colombianos siguen dando la diferencia a hoy en ese empuje de crecer estas compañías. Cuando contabas eso, me acordaba, aquí tuvimos la posibilidad de tener a James Posada, el gerente general de Superpolo. Sí, sí, sí. La historia de este hombre es realmente maravillosa y son de esas que uno dice, wow, realmente viene de una familia con todas las dificultades del mundo. ¿Verdad? Y pues su mamá trabajaba como empleada del servicio en varias casas y así lo sacó adelante a él y a sus hijos y decía que él recuerda que cuando era pequeño que su mamá hacía comida y le mandaba comida al vecino, al amigo, al que fuera, y ese tipo de cosas uno no lo ve en otras Total. sociedades, que a pesar de las dificultades y las limitaciones que pueda tener en un momento dado, entonces aquí se hacen más frijoles porque hay que mandarle al vecino, porque la señora de la esquina está enferma y Total. entonces hay que ayudarle también con las medicinas. ¿No? Esos son, Total, total. Justo el sábado estaba en un asado, en un barbecue, y el que estaba haciendo el asado dijo, bueno, ¿y cuántos porteros es que hay hoy o de vigilancia hay aquí en el conjunto residencial? Hay 3, listos, ya van los 3 chuzos de pollo para... Eso no se consigue en otros países. Lo otro, cuando mencionabas lo del Superpolo, yo decía algo y es, en los últimos años ha habido un discurso, y esto no es político, esto es más de, puede ser culpa de los mismos empresarios y es un discurso que las compañías, en contra de las compañías. Entonces, cuando
la historia del Superpolo, y hay un montón de empresarios, y qué bueno que estás rescatando a través de este podcast estas conversaciones, que hay empresarios valiosísimos en el país que tienen un exceso de bajo perfil, digo yo. Y entonces yo les pregunto siempre: "Ve, pero vos, ¿por qué no, en un mundo donde la marca empleadora, vos tenés que venderte a la sociedad?". A nosotros nos olvida que en los años 90 o sea, tener una empresa exitosa, la gente no podía contar porque lo Claro. secuestraban, lo mataban, pasaba algo, y eso se quedó arraigado en muchos de los empresarios que hoy tienen más de 50 años. Entonces, hay una cantidad de empresarios con seguridad como el de Superpolo que están haciendo grandes cosas por el país, pero deberían salir más a contarlo. Menos mal hay podcasts como el tuyo que están haciendo esta tarea. Eh, y en el mundo de hoy, cuando ya te vas a las empresas de hoy, a las startups, hoy en día, si uno no sale a estos podcasts, si uno no sale a contar quién es, si no sale a contar su propósito, la gente joven no se viene a trabajar acá. Entonces ahí hay un tema interesante que ojalá estos podcasts ayuden a, y es gente valiosísima que además, cuando uno escucha a estos emprendedores que ya tienen 60 años y empresas exitosas, pero que algún día fueron un emprendimiento, eso inspira mucho más gente a emprender. A veces la gente pierde la fe en Colombia, mucha gente se ha ido en los últimos 3 años de Colombia, pero esta historia es, a veces uno dice: "Pucha, cuando alguien persevera y trabaja, volver a rescatar que las cosas no se logran de la noche a la mañana y de manera ilícita y no con trabajo, genera un valor gigante". Yo hoy creo que hay una raza de empresarios que deberían contar más lo que hicieron, y hay una nueva raza de emprendedores que también escuchándolos podrían hacer muchas más cosas. Entonces, yo celebro que haya pues, líderes como vos rescatando conversaciones para que en un mundo digital más gente se inspire. A lo mejor puede que no tanto con el mío, pero con el de Superpolo, alguien escuche el capítulo y diga: "Pucha, es que aquí se pueden hacer cosas, voy a meterme a emprender en algo". Pues felicito que hagas este tipo de conversaciones. Hombre, muchas gracias, Alejo. Hay cosas que, hay momentos en los cuales tenemos que tomar decisiones difíciles Total. y que sabemos que esas decisiones son complejas porque involucran personas, porque involucran familias, em, pero definitivamente hay que tomarlas. Ah, ¿cómo abordas, digamos, esa conversación difícil cuando hay que tomar la decisión de desvincular a una persona, de pronto de no entrar en un negocio, porque de pronto el negocio va en contra de tus propios principios y hay veces que uno dice: yo aquí de pronto no me meto, pero de pronto hay toda una ilusión. em, ¿Cómo manejas internamente y cuál es esa conversación interna que tienes para llegar y decir, venga, sí, en este momento tiene que prevalecer los números versus la humanidad o lo que tenemos que a veces decidir con desvinculación de una persona, reducción de personal, no hacer X o Y negocio? Sí, yo creo, mira, uno en estos podcasts y uno cuando lee un libro de liderazgo, siempre lee libros de gente que lo logró, gente exitosa. En estos días, me contaban la historia no contada de las guerras, lo que llama el libro, y cuenta la historia de varias grandes acontecimientos recientes de guerras y demás, contados por el que perdió. Ujú. Eh, y yo creo que hay que animar en las empresas, en las familias y en la sociedad a contar lo malo. La primera vez que yo tuve la oportunidad de ir a Israel, me impresionó sobremanera que un tipo, una de las conferencias, el tipo contó 5 cosas, 5 cagadas, y apenas está empezando la sexta con las mismas ganas. Y es un speaker famoso. Yo, puta, pues en Colombia, el que la caga 5 veces, ni le dan la oportunidad de la sexta, ni lo contratan para una conferencia. Y yo creo que no llega ni a las 5. Escasamente con Sí, la primera dice ya queda tachado. pero en Israel, ¿cuánto, cuánto te has, esa experiencia que has cogido de fracasar, antes se valora? Entonces, hay unos paradigmas grandes a cambiar. Sin embargo, yo creo que tenemos que, en la mayoría de compañías hay que tomar decisiones difíciles. Y hay años muy buenos, otros años no tan buenos, la economía, la política. Entonces, al final,
yo siempre digo, en esta compañía las decisiones se han tomado de manera justa. Yo siempre le doy gracias a Dios de que hemos logrado, durante todos los años que hemos emprendido, esta compañía nunca ha tenido que dejar de pagar un salario. Ujú, Eso para mí es un logro gigante. Digo, las utilidades vendrán, todo lo otro. Pero aquí hay más de 300 familias que hemos podido evolucionar, crecer alrededor de un propósito de solucionar un problema en la sociedad. Entonces, yo creo que en muchas compañías grandes esas decisiones difíciles sí o sí hay que tomarlas muchas veces, pero hay que tomarlas con el corazón. Yo dejo un mensaje cuando hablo de estos temas y es, hoy Colombia tiene dos oportunidades gigantescas eh, para bajar el desempleo, porque ujú. al final, cuando uno va a México, en México te renuncia más fácil el mexicano porque al otro día sale a la calle y ya lo contratan. Aquí nosotros en Magneto escuchamos gente que lleva un año buscando trabajo. Entonces, hay dos cosas. Una es que la gente en el mundo ya no está teniendo hijos y Colombia ya tocó ese pico Ujú. de bono demográfico donde ya empieza a descender la población. Ya hay 100.000 menos nacimientos este año que en relación con los años anteriores. Exacto, pero los que nacieron en los últimos 12 años, ahí hay un buen bono demográfico todavía. Entonces, Colombia, esto lo decía Juan Daniel Oviedo, el candidato presidencial que me gustó lo que dijo es, Compañero mío de la universidad. sí, 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 no, sí, buen los, tipo, los dos, los dos estudiamos la buen tipo, carrera. le tengo buen aprecio. Entonces, mira, ese bono demográfico que todavía queda, que ya empezó a ascender, pero pues los que tienen 12 años no han empezado a emprender y a trabajar, hay que aprovecharlo. Y esa gente hay que educarla demasiado bien, esa gente hay que darle las herramientas. Y si ese bono demográfico, que es el último que nos queda en Colombia ante este descenso, si aprovecha bien, el país puede tener un boom de entrar a las economías, llamémoslas desarrolladas. Si no, este país ya quedó condenado A la pobreza. al Él habla de sus subdesarrollo. 25 años, que tenemos 25 años para desarrollarnos. Bueno, en 25, 15, pero sí, hay un tiempo limitado. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo grande y Magneto ahí tiene, ahorita te cuento un producto que lanzamos que llama Feedback para la vida y es cómo educamos que el mercado laboral más rápidamente evolucione para que todos estos jóvenes puedan tener esa movilidad social. Y el segundo es el tema de la inteligencia artificial y es, yo he escuchado 50 podcasts sobre si la inteligencia artificial va a acabar los empleos en el mundo o va a acabar unos pero va a generar otros. Uno me no, entonces los que saben inteligencia artificial van a reemplazar a los que sí saben, pero al final hoy no hay un consenso, o sea, nadie ha sido capaz de decirme, dígame en 10 años si esto va a generar más empleos o va a destruir más empleos. Los pesimistas dicen va a haber que generar un salario mínimo universal porque el desempleo va a ser rampante. Y otros dicen va a haber una evolución a unos trabajos donde vos vas a tener 7 trabajos, te conectas a una cosa. Entonces, no hay un consenso y vos que sos el gran experto también en estos temas de empleo, no hay un consenso sobre eso. Lo que sí es cierto es que la inteligencia artificial necesita dos grandes, llamémoslo, elementos para crecer. El primero es energía. Colombia es un país rico en energía. Aquí podríamos volvernos el centro de la De la- inteligencia artificial y demás, pero también la inteligencia artificial necesita proximidad. Hoy en día el servidor de la inteligencia artificial no puede estar en China, Ujú. tiene que estar cerca a la empresa o a donde está yendo los large language models. Entonces, para no ponerme técnico, es en inteligencia artificial, si este país regula muy bien eso, aprovecha esa capacidad que tiene de energía, aprovecha a los emprendedores, ahí hay unos ingredientes para hacer una receta espectacular, pero también puede pasar que desaprovechemos como tantas oportunidades desaprovechado el país en el pasado y la inteligencia artificial que hoy no tiene geografía termine aprovechando el otro país. Entonces yo soy muy optimista en que hay momentos difíciles, las compañías, sé que, pero puede venir un boom interesante si este país lo sabe aprovechar. Para terminar, ¿a ti te preocupa la manera como te ven las personas? O sea, tú piensas, dices, oiga, de pronto me ven muy estricto, me ven muy elevado, me ven muy bajo. ¿Cómo sientes que las personas te ven?
¿Te importa Mira, que cómo te vean? sí, yo creo que al final a todos nos importa cómo nos ven, no nos debería importar tanto. Mm, pero yo creo, por lo menos en este mundo moderno, y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hoy las grandes marcas ya no están haciendo solo publicidad de un vaso de Starbucks o de una gaseosa o de una cartera. eh, Hoy necesitan personas que se identifican con algo, eh, y entonces el marketing, hoy en día cualquier gran marca tiene que usar influenciadores y el influenciador representa algo. Vos sos un influenciador que Ujú. representa un liderazgo en el empresariado colombiano y por eso la gente va a ver tu podcast. A lo mejor hay una gaseosa que se la toman porque alguien allá que tiene el pelo de cierta forma y representa a un grupo de gente toma esa gaseosa. Entonces, yo creo que es importante. Y las compañías, especialmente las de tecnología, hoy tienen una gran conexión entre qué hace la compañía y qué representan los dueños. Hoy, ¿qué piensa el dueño de una compañía de tecnología que quiere ser global? Inclusive en temas de religión. Hay una cantidad de cosas que te terminan afectando o potenciando, depende de quién sos vos. Y las compañías están conectadas más que nunca a los dueños. Hoy un dueño que hace una cagada, mira el ejemplo este de Coldplay, el Sí, CEO de una gran sí. compañía, un tema que es personal, pero hoy está tan conectado eso, quién es el gerente de la compañía con la empresa, que el tipo lo tengo que despedir. El CEO de Nestlé lo despidieron hace un mes por un tema personal. Entonces, yo sí creo que el propósito de transformar el empleo en Latinoamérica tiene que tener una coherencia con lo que uno es como persona. Y yo pues no soy perfecto, pero he tratado de tener una coherencia en el sentido de que el actuar nuestro en la empresa, de tomar decisiones, eh, sea positivo para la sociedad. Sin embargo, creo que en este mundo de las redes estamos más expuestos que nunca y los CEOs tienen que tener una voz y a veces lo que uno dice lo termina perjudicando más de lo que uno cree. Pero una buena pregunta, ese tema de marca personal hoy. Bueno, para cerrarte, te cuento un chisme de algo hace 3 meses y es que nosotros empezamos a través de un partnership con LinkedIn a representar LinkedIn acá en Colombia, en México. Estamos ayudando a la gestión de LinkedIn en la Sí, sí, me región. invitaste al lanzamiento aquí en toda la cosa, Estuviste en sí. el lanzamiento y eso te lo mencionas porque es impresionante. Hoy muchos presidentes de compañías tienen asesores para poder proyectar su imagen, en este caso a través de LinkedIn, porque esa imagen afecta directamente los resultados de su compañía. Hoy a los jóvenes les importa más qué piensa el dueño de una compañía sobre X o Y tema que muchas veces lo que produce la compañía y la gente se toma este café porque es que este café promueve que estén haciendo un tema en África. Entonces, hoy las redes han cambiado esta concepción y hoy tener una marca personal es más importante que nunca. Bueno, acá hay unas personas que te quieren mandar un mensaje y entonces, Claro que Alejo sí. es uno de los mejores seres humanos que he conocido. Lo admiro, lo quiero muchísimo. Es un amigo del corazón, es un amigo generoso, dispuesto a darlo todo por los demás. Es un ser humano con un carisma impresionante, un liderazgo que inspira. Yo creo que muy adelantado en muchas cosas a la época, o sea, es una persona súper visionaria. Estoy convencida de que va a ser uno de los grandes empresarios de este país porque lo que Alejo lo diferencia es su calidad humana, su liderazgo participativo y que es amigo de sus amigos. Mi amor, quiero aprovechar este espacio para decirte lo orgullosa que me siento de ti. Admiro muchísimo tu capacidad de liderazgo, la forma en que inspiras y motivas a los Ese me lo demás. tenés que Tu mandar para cuando visión, esté por tu ahí en una pasión discusión, y pues lo compromiso recuerdo. hacen parte de mi motivación todos los días. Me siento muy feliz de poder acompañarte en este camino y de ver todo lo que logras con tu trabajo y esfuerzo. Sabes cuánto te amo. Profundo sentimiento de admiración y reconocimiento a Alejandro Arango. Un saludo a un hombre que es fiel a sus principios, a sus ideas, a sus valores, a la integridad, a su compromiso de fe también, pero también una persona trabajadora, un empresario incansable, que ha sido visionario
que en sus organizaciones ha demostrado el valor del trabajo y de anticiparse con tecnología al cambio. Un ser humano con relaciones envidiables y con una capacidad para hacer empresa como pocos en Colombia. Hoy sus organizaciones son un ejemplo para el país y él, con sus hermanos, ha logrado construir y hacer de ellas un referente a nivel nacional y a nivel territorial. José Manuel es un crack, está haciendo mucho por el país y José. por la educación en Antioquia y en el país. Lo admiramos un montón. Este hombre es, la capacidad de trabajo, su Manuel, es una cosa José Manuel está impresionante. para cosas muy grandes en este país. Alejo lo admiramos por su capacidad de trabajo, por su disciplina y por la perseverancia con la que emprende todo lo que hace. Es una oportunidad única poder aprender y trabajar de la mano de un gran líder como Alejo todos los días. Y Pablo es el socio, es el que hace que las cosas pasen y el verdadero jefe de todo esto. Así y qué bueno que trajiste, que a veces traer a esas personas le, le mueve a uno el piso un poquito, que a veces uno no es, en el mundo de los negocios, uno está todo el día, pero qué bueno, te agradezco que te hayas tomado el tiempo de hablar con personas que yo admiro y que pues son importantes para mí. Pues de eso se trata y pues de ver, de reconocer el corazón de grandes seres humanos y de grandes empresarios como tú. Y pues a veces uno está metido tanto en la cosa que como que no logra, no logra ver la admiración que las demás personas tienen por alguien como tú. Muchísimas gracias por habernos permitido tener este espacio y sabes que cuentas conmigo con la amistad y ojalá ese propósito que a través de tus empresas estás teniendo de transformar el empleo y por supuesto la vida de millones de personas en Colombia y en América Latina seguramente se va a realizar. No, gracias Germán a ti y a tu equipo por este podcast que creo que va a tener gran impacto en la sociedad, estos mensajes que estás rescatando y no el mío, el de empresarios muy importantes que estás poniendo en valor y públicamente, eso no tiene precio. Así que gracias por invitarnos y esta es tu casa, haremos grandes cosas juntos. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este podcast. Recuerden estarnos siguiendo permanentemente en nuestras redes sociales, inscribirse, compartir todo este contenido que estamos preparando y trabajando con mucho cariño y los esperamos en una siguiente edición.